Espíritu Santo, ayudándonos esta mañana a entender la palabra. Que seas tú, Padre Santo, que seas tú, precioso Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, usando la boca de mi esposo, mi Dios Jesús, para traer la palabra que es para ti, Padre Santo. Para ti, mi Dios Jesús, porque tú la palabra es la que has dejado para nosotros, para vivirla, Padre. Que seas tú, Espíritu de Dios, tomando el control de la vasija de barro que es mi esposo, Padre, porque sin ti, Espíritu Santo, no hacemos nada. Grande y poderoso eres tú, mi Dios Jesús. Bienvenido, Espíritu de Dios. Gracias te damos una vez más, Padre Santo, por esta mañana y por este día, mi Dios Jesús, como todos los días de nuestra vida, Padre. En nombre poderoso Jesús, amén. Podemos sentar y bienvenidos sean, ¿verdad? Dejamos la palabra, ¿verdad?, en las manos de mi esposo y que sea el Espíritu Santo usándolo. Amén. Bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Fiel dice su palabra que es nuestro Dios. Aunque nuestros amigos, ¿verdad?, nos abandonen, Dios es fiel. Dios nunca nos abandonará. Porque eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Bienvenidos todos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. En este día, yo me parece que hablé con ustedes de los dos niveles que existen en el Evangelio. El nivel de las personas nuevas, de los nuevos convertidos, ¿verdad? Es un nivel. También existe el otro nivel que es para ya personas que ya tienen un crecimiento suficiente, que ya no es que conocen de Dios, sino que conocen a Dios. ¿Ve? Hay una diferencia entre conocer de Dios a conocer a Dios, o saber de Dios a conocerlo, ¿verdad? Entonces, yo soy bien cuidadoso respecto a los mensajes, bueno, le pido la dirección al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él sea dándome la dirección del mensaje, y siempre yo reviso en las personas que tengo conmigo, que están conmigo, las personas que van a escuchar el mensaje. ¿Por qué razón? Porque trato de cuidarles el corazón. No utilizar la palabra para dañar, eso es lo más bajo que un predicador o que una persona puede hacer, utilizar la palabra para dañar el corazón de la gente. Eso es lo más bajo que una persona puede hacer. Entonces, eso cabe también en la falta de disciplina. El predicador tiene que ser disciplinado, revisar qué es lo que tenemos, ¿verdad?, para sí mismo podernos dirigir. No podemos ser mal educados, tenemos que ser educados. Entonces, en este día yo le voy a hablar, el mensaje que traigo en este día es basado a la pregunta o la duda, mejor dicho, la pregunta que muchos los hacemos o muchas personas se hacen. Y voy a hablar unas palabras que están ya en el nivel ¿cómo puedo decir? Del cristiano que ya conoce a Dios. Al cristiano que conoce a Dios, sí se le pasa la mano por la espalda, ¿verdad? Pero ya cuando la persona conoce de Dios, no se le puede aplaudir por todo. Entonces vienen jaloncitos de oreja, ¿verdad? Para que no haga lo que no debe hacer. Porque de eso hay mucho en los ministerios, en las iglesias. Hay muchas personas que practican tales cosas, y eso cae al líder. Esa culpa cae al líder por no llamarles la atención. Entonces,
el mensaje que traigo hoy es, hablamos de todo hablamos, pero no hablamos de la muerte. ¿Verdad? No hablamos, no nos gusta hablar de la muerte. Entonces, en muchas personas existe la pregunta, ¿dónde va la persona cuando muere? La muerte es lo que la persona tiene más segura, o sea, o seguro. Está más, lo que más seguro está, perdón, es la muerte. Todos vamos a morir. Pero no hablamos de eso. Y hay una gran confusión entre muchos que conocen de la palabra y han hecho saber a la persona que cuando la persona muere, el malo va al infierno y el bueno va a la gloria. Es una verdad. Solo existen dos lugares a donde la persona va. Solo existen dos lugares: el infierno y la gloria. Pero muchos dicen que cuando la persona se muere, el que va al infierno aparece ya en el infierno. Y el que va a la gloria ya aparece en la gloria. Y hay esa pregunta. Entonces, voy a hablarles en este día conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y en lo poco, en lo mucho que he indagado en la palabra, solo hay dos partes donde habla que hay un tipo de personas que aparecen en la gloria y otro que aparece en el infierno. Y muchos conocedores de la palabra saben de esta historia. Saben de la historia del hombre rico y Lázaro. Y eso está no lo voy a leer, pero puede buscarlo en Lucas 16, en Lucas 16, 19 al 21, 22, por allí está. O hasta el 30 parece, no muy me acuerdo. Pero está en Lucas 16, va a encontrar esa historia del hombre que tenía todo, el hombre rico, y Lázaro, que era un mendigo que aún dice la palabra que los perros le lamían las llagas. Llegó el momento que este hombre llamado Lázaro murió, y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también dice la palabra que que murió también el hombre rico, y este fue sepultado y llevado al infierno. Y hay una conversación entre el hombre rico y Abraham. Hay una conversación, y incluso le dice que envíe a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que le moje la lengua, etcétera, etcétera, porque está atormentado allá en aquel lugar. Eso es real. Eso es real. Pero esto no significa que toda persona que muere ya aparece en el infierno, o el otro que aparece en la gloria. Eso es negativo. Negativo. En otra parte donde aparece una persona, es donde la más cerca también podría decir, eso está en Lucas 23, verso 42 y 43. Vámonos a Lucas.
Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, habían dos ladrones, dos delincuentes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos, dice la palabra, que le injuriaba: sálvate a ti mismo, y que etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el otro dice que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Espérese un momento. Usted podría decir: pero ¿cómo es posible que Jesús le dice: mira, hoy mismo vas a estar en el paraíso conmigo? Si la palabra dice que Jesús, cuando murió, dice que fue al núcleo de la tierra y estuvo en la tierra por 3 días. Y al tercer día, dice la palabra, que resucitó. Entonces, ¿cómo es que Jesús le dice: hoy mismo, te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y Jesús tiene el poder, la autoridad para darle el reino, la gloria a quien Él quiera y transportarlo, enviarlo, transformarlo y llevárselo al cielo a la hora que Él le da su regalada gana. Porque Él es el dueño de la compañía. Él es el que manda. Él es el jefe. ¿Quién le puede contradecir al jefe? Si es así, ¿verdad? Entonces, yo analizando este versículo, cuando Jesús le dice: te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Son un solo Dios. Si Jesús le regaló la gloria a este hombre, eso no significa que todo el que muere aparece en la gloria o aparece en el infierno. Eso no es así. Ahora, yo analizando un poco, también no se descarta la posibilidad que Jesús le estaba diciendo: hoy mismo serás parte, estás adentro porque te has arrepentido. Como usted y cualquiera que viene a los pies de Cristo, cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ya es parte, ya está en el paraíso, ya no pertenece a las tinieblas, ya está dentro del reino, ya es hijo. El ser de que no haya muerto todavía, o que esté aquí, eso no, o que no esté en el paraíso, en la gloria, eso no significa que usted está alejado. Usted es cristiano. La palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Que usted es de Cristo. Que usted es de Cristo. Entonces, eso no significa que la persona cuando se muere va al infierno o va a la gloria, porque eso es lo que nos han vendido. Entonces, yo por eso les digo a ustedes también, a los que nos ven a través de las redes sociales: leamos la palabra de Dios. No solo hablemos la palabra por lo que oímos, sino que tenemos que leer la palabra de Dios para comprobar si lo que dicen es verdad o es mentira.
Entonces, cuando leemos la palabra, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación para nosotros poder entender lo que nosotros no entendemos. Él es el Dios, el único que nos puede dar la revelación para nosotros entender con exactitud qué es lo que realmente significa lo que leemos. ¿Sí me doy a entender? En el libro miren lo que dice en el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 13, 14. Nos vamos a saltar el 15 y vamos a leer 16 y 17. Primera de Tesalonicense. Está primera y segunda. Primera de Tesalonicense 4, 13, 14, 16 y 17. Tampoco, mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 16. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿dónde va la persona cuando muere? ¿Dónde va la persona cuando muere? Solo hay dos lugares a donde la persona va: la gloria y el infierno. Pero ¿cómo es que funciona esto? El que muere duerme. Eso es lo que dice la palabra. Duerme. Usted se ha fijado que 8 horas despierto es bastante tiempo, pero 8 horas dormido es nada. ¿Quién sabe cuándo se duerme? ¿Quién tiene control cuando se duerme? ¿O quién tiene el conocimiento cuando se duerme? ¿Quién tiene el conocimiento? Nadie. En absolutamente nadie sabe qué pasa cuando la persona está dormido. Cuando la persona está dormido y vuelve a despertar, ¿sabe por qué despierta? Por la misericordia de Dios. Y hay muchos que duermen y se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Entonces, la persona cuando muere, duerme.
Porque si usted analiza la palabra, y es como dicen muchos, que el que muere en pecado va al infierno y el que muere que es cristiano va a la gloria, entonces ¿qué caso tendría, como dice la palabra, que Jesús viniera? Y entonces, ¿cómo está eso que los muertos en Cristo van a resucitar primero? ¿Cómo está eso? Yo creo que sin darle tanta vuelta, tenemos que analizar la palabra y entender que es una verdad que el que muere no es que realmente pum, se transporta y va a la gloria y el otro va al infierno. Mentira, eso no es así. La persona duerme, eso es lo que dice la palabra, duerme, está dormido. Con esto no quiero decir que Jesús le haya dado la oportunidad a muchas personas de que mueren y aparecen. Incluso hay hombres registrados en la Biblia que no han aparecido rastro de ellos. No ha aparecido rastro, Dios se lo llevó. Otro, Elías, Dios se lo llevó en cuerpo. Dios hace lo que Él le da a su regalada gana con quien Él quiere. Pero esto no significa de que todos los que mueren, pum, ya están en la gloria. Eso no es así, eso es mentira. Porque entonces estaría contradiciéndose la palabra y Dios no se contradice. La palabra no se contradice. Quien nos contradecimos somos nosotros. ¿Por qué razón? Por falta de entendimiento. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para nosotros poder entender la palabra, qué es lo que realmente quiere decir. Entonces estoy poniendo esto en su corazón y que lea la palabra de Dios. Y le estoy dando claves cómo es que funciona el reino de Dios, cómo es que funciona, a dónde va la persona. Sí, es una verdad, va a la gloria y al infierno, pero ¿quiénes son los que van al infierno y quiénes son los que van a la gloria? ¿Y cómo es que van al infierno y cómo es que van a la gloria? Antes de explicarle, vámonos a Segunda de Corintios. A Segunda de Corintios 5, verso 10. capítulo 5, verso 10. Segunda, está primera y segunda de Corintios, Nuevo Testamento. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra dice que necesario es que usted, que yo y toda persona de los que están vivos y los que están muertos tiene que compadecer, o sea, tiene que ir a una corte. A una corte, se va a presentar en esa corte. Ahora, hay un juez que es el que va a juzgar a cada uno de nosotros. Y esa corte viene. Entonces, si la persona murió y está en la gloria, ¿ya fue juzgado? Mentira. No ha sido juzgado todavía. Porque dice la misma palabra que vamos a presentarnos delante de una corte ante el juez y el juez va a dictar una sentencia para salvación o para condenación. Depende lo que usted y yo hagamos mientras estemos en el cuerpo, lo que hayamos hecho en el cuerpo. Entonces, mire cómo después le voy a hablar
¿Quiénes son los que califican para qué? ¿Quiénes son los que califican para qué? Entonces, voy a poner temor santo en el corazoncito suyo y en el corazón de los que nos ven a través de las redes sociales. Dios, para Dios, nosotros somos como, Dios es como el propietario, como el agricultor, y usted y yo somos la semilla. Usted y yo somos la semilla. ¿Qué es lo que hace un agricultor? Un agricultor lo que hace es que del grano que sembró, escoge semilla buena para sembrar y la mala para el uso, para otras cosas. Entonces, divide lo bueno y lo malo. El agricultor. Yo sé de que aquí hay alguien también que cuando iba a pescar, que dice que apartaba los peces grandes para, ¿verdad? De los peces pequeños, los peces buenos de los peces malos. Entonces Dios es de la misma manera. Dios es de la misma manera. Aparta lo bueno de lo malo. Aparta, dice la palabra, el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña. Y crecen juntos, mueren juntos, van al mismo lugar juntos, duermen, todos duermen. Así es de que si alguien murió hace 200, 300 años, está durmiendo todavía. Dormido, el tiempo es bien corto. Por eso Jesús dijo, ahora mismo vengo. Ahora mismo vengo. Porque dormido el tiempo pasa rápido. Para los que duermen, están sin razonamiento, está dormido, no sabe absolutamente nada, está anestesiado, no sabe nada. Entonces, ¿a dónde está esta persona? Haga de cuenta y caso que el agricultor lo tiene en el granero. Lo tiene en el granero para el día de la corte. Entonces, ahí es donde dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Que Dios no puede ser burlado. Jamás. Cuando la persona muere, duerme. ¿Y quién tiene conocimiento de él? Solo Dios. Solo Dios. Cuando la persona muere, está en las manos de Dios. Y no vaya a creer que es que se va a salvar así por así. No, depende de lo que haya hecho en el cuerpo. Cuando duerme, entonces Dios revisa, aparta lo bueno de lo malo. Es Dios el que aparta. Dios es el que decide respecto o dependiendo lo que la persona haya hecho. Dios mismo va a escoger en ese día el grano bueno del grano malo. Dios mismo, uno no tiene control de sí mismo cuando está muerto. Pasa a un gobierno total de Dios. Haga de cuenta y caso que usted está frisado, usted no sabe nada. Quien le vuelve a la vida es Dios. Entonces cuando suceda eso, entonces sí nos vamos a presentar delante de ese juez, de esa corte. ¿Sí me están entendiendo cómo es? Entonces, aquí va lo bueno. ¿Cuáles son las personas que califican para ir a la gloria? ¿Cuál es el que califica para ir a la gloria? Cuando duerme. ¿Cuál es? Traigo una pequeña lista, aunque la lista es más grande. La lista es más grande.
Y no vaya a creer que solo porque estoy aquí yo tengo la gloria comprada. Esto implica para mí también. Esta lista es para mí también y es para todo el que nos ve. Para todo mundo es esta lista. El que califica, el que no hace lo que está en la lista, entonces ese va a ser el que va a resucitar primero. Ese es el que va a resucitar primero. O sea, dormido, allí mismo, dormido, donde está. Dios sabe quién va para la gloria y Dios sabe quién va para el infierno. Así es de que es mentira del diablo que le dicen que la persona cuando muere, aparece ya en la gloria. Mentira, porque el Cristo no ha venido todavía. La persona no se ha presentado. Todos los que han muerto y los que van a morir, los que están muriendo, duermen, van para un sueño profundo, que no tienen razonamiento, no tienen el conocimiento de ellos. Pregunto una vez más, ¿quién tiene el conocimiento cuando se duerme? Nadie, nadie. Entonces quiero que usted entienda que el que muere duerme hasta el día de la venida de Cristo. ¿Cuándo va a suceder eso? En un momento menos esperado, allí va a suceder. La palabra dice que ese día va a ser igual como el día que vino el diluvio cuando Noé cerró el arca. Que unos tomaban, otros se divertían, estaban en boda, normal, y como usted está viendo ahora mismo, de la misma manera, en un de repente, Cristo se aparece y los muertos van a resucitar primero. Ahora, ¿qué pasa con los que están vivos? Los que no están, los que no hacen esta lista, entonces esos califican para ser arrebatados también. Dice la palabra que Cristo va a estar en las nubes y los ángeles van a ser los que van a venir y le van a arrebatar, los que van a arrebatar a los que estemos vivos, por si a un dado caso Cristo se aparece mientras yo estoy predicando. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ser arrebatados nosotros y también van a ser levantados los que murieron hace 400, 500, 1000 años, 1500 años atrás. Van a ser arrebatados también primero. Ahora, mire lo que dice la palabra, y yo hice una pequeña lista y con esto voy a cerrar. Los que no califican para, los que no van a resucitar primero son, diga conmigo, los mentirosos. Esos no van a resucitar primero. 2, chismosos. Los chismosos tampoco. Esos no califican para resucitar primero. Borrachos, tampoco. Ávaros, tampoco. Adúlteros, tampoco. El falso, el afeminado, tampoco. El que es varón, varón es, y el que es hembra, también hembra es. Tampoco, no califica. Ese no va a despertar primero. El otro, ¿cuál dije? El afeminado, ¿verdad? Fornicario, tampoco. ¿Ok? El que se echa con varones, tampoco. Y no estoy hablando yo, estoy hablándole palabra de Dios. Entonces, por eso les dije, 2 niveles del evangelio. Nivel para personas recién convertidas como ustedes, pero también el evangelio para personas que
se les tiene que jalar las orejas. ¿Por qué razón? Porque hay muchos ministerios. Voy a decir esto antes de continuar con la lista. Hay muchos ministerios que existen todas estas cosas en los miembros, en los cabezas, en los líderes. Y los líderes no les jalan las orejas. Entonces, déjeme decirle, no le digo yo, pero eso es lo que dice la palabra. Esos no califican para resucitar primero. Esos duermen, todos duermen, pero el que va a resucitar primero es el que no hace estas cosas. Porque el que hace estas cosas va a ser presentado para condenación eterna. Entonces ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, no hacer todas estas cosas. ¿Por qué traigo todas estas cosas? Porque en el pueblo hay algo que necesita ordenar y le voy a explicar. ¿Cuál dije? Los que se echan con varones. El otro, idólatras. Los idólatras tampoco resucitarán. El falso testigo tampoco, porque está hablando mentira. Y el último de la lista que tengo aquí, el codicioso, el que codicia a la hermana o el que codicia bienes ajenos, el que codicia lo que no es de él, tampoco. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros, si queremos resucitar primero, tenemos que componer todas estas cosas. Yo me acuerdo que yo dije que hay borrachos que el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. También hay drogadictos que el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo es eso que el mentiroso, que el borracho, que el drogadicto, que el adúltero, que etcétera, etcétera, todos, dice la palabra, todos tienen, dice la palabra, su parte en el lago de fuego? Todos, dice la palabra, que tienen su parte, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo es eso que el drogadicto, hay drogadictos? Dije, no todos los drogadictos, pero hay drogadictos. No dije todos los borrachos, pero dije hay borrachos. No dije todas las mujeres que venden su cuerpo, pero sí hay mujeres que venden su cuerpo, que el nombre de ellas está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Porque si ahora están viviendo esa vida, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ellos se van a arrepentir, se van a convertir a Cristo. Entonces estos son salvos. Amén. Yo me acuerdo que mientras estábamos estudiando el viernes, llegamos a una parte de la Biblia donde Abraham mintió, ¿verdad? Abraham mintió. Y el hermano me dice, pero mintió. Y el mentiroso dice que va para allá, ¿verdad? A chicharrarse. Mire, ¿sabe usted cuál es el dio? Como le dijera. En esta lista hay muchos así. Hay muchos así. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que si la persona se arrepiente, se salva. Si la persona se arrepiente, se salva. Ahora, ¿cómo es esto? No morir en pecado. No morir en pecado. Alejar, componer todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque yo pregunto, ¿quién de los que nos ven o quién de los que estamos acá sabemos cuándo vamos a morir? Nadie sabe cuándo va a morir.
Entonces, por eso dice la palabra, busca a Dios en todo tiempo, en todo momento, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus iniquidades. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque si la persona muere mintiendo, no crea usted que va a resucitar primero. Mentira. Si la persona murió siendo un chismoso, si murió en esas cosas, no va a resucitar primero. Quien va a resucitar primero es el que se alejó de todas estas cosas. ¿Y qué es esto? Un consejo de Dios. Esto es para que usted y yo aprendamos a tener temor y decir: yo no sé cuándo yo voy a morir. Entonces, antes de que yo muera, entonces voy a componer lo que está torcido, para que cuando yo muera pueda ser resucitado con Cristo. No vaya a creer que es que las cosas son papitas. La cosa no es fácil. Esto es duro. Porque hay mucha persona acomodada, y como no miran a Cristo y como no miran la reprensión, como no hay alguien que le jale la oreja, sigue cometiendo tales errores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que en las iglesias hay muchas personas dentro de la iglesia con una clase de egoísmo, con una chismosería, en prostitución, es terrible. Pues déjeme decirle que hay que aprender a tener temor de Dios. Hay que aprender a tener temor de Dios, porque la palabra no miente y Dios no se contradice. Dios lo que dice lo cumple, y esto se cumple y se va a cumplir cuando venga Jesús. Los que hayamos o los que hayan hecho esta lista, esos no van a resucitar primero. Amén. Pongámonos de pie. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Yo vengo orando, Padre Celestial, por el pueblo, Dios. Por el pueblo vengo orando, Dios mío, que tú, Dios mío, acomodas todo lo que no es agradable a ti. En el nombre de Jesús. Tú vienes acomodando, Dios mío, y te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Dios mío, ayudándonos a alejarnos del pecado, alejarnos, Dios mío, de todo aquello que no es agradable para ti, Espíritu Santo de Dios. En este día yo oro por el pueblo, que haya santidad en el pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque bueno eres tú, Dios mío. En el nombre de Jesús también oramos por los que nos ven a través de las redes sociales, que sean benditos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial.